Bueno, muchas gracias a todos los expositores. La idea de este espacio es poder plantearles algunas preguntas y desde sus distintas perspectivas conocer cuál es su opinión. Una de las primeras preguntas es que diversos documentos sobre el estado actual del cáncer en nuestro país señalan que una de las principales deudas del sistema en el lado de las patologías GES oncológicas es la confirmación diagnóstica. Y por el lado de los no GES son las altas tasas de fallecimiento por espera en la lista de espera, básicamente. Y esta es una pregunta que va dirigida hacia el laboratorio. El laboratorio clínico juega un rol crítico, no solamente en lo técnico, sino también en lo estratégico, en garantizar que las decisiones clínicas se basen en información oportuna y confiable. En este aspecto, ¿cómo las unidades de apoyo, dentro de ellas laboratorio, puede contribuir a un diagnóstico precoz y reducir estas inequidades en el acceso a ciertos exámenes oncológicos que muchas veces tienen que pasar por la autorización, dado que no están dentro de la canasta de prestaciones del establecimiento y que deben ser financiadas por el presupuesto propio del establecimiento? Cada prestación que es financiada por el presupuesto es presupuesto menos para hacer algo más. Entonces, desde lo operativo y desde cómo el laboratorio es capaz de articular esta red para ofrecer un diagnóstico más oportuno y cercano. No. Bueno, buenos días. Bueno, de la mirada del laboratorio, creo que va a sonar un poco trivial, pero ¿cómo podemos ayudar? Es conversando. Creo que es una palabra clave en esta situación y también dejar de llamar al laboratorio como equipo de apoyo solamente, considerarlo ya como un actor activo, un socio en el diagnóstico y en el tratamiento de los pacientes es clave para poder avanzar. Nosotros en el laboratorio la idea es acercar tecnología que hoy en día cuentan los sistemas privados con mayor beneficios, un 85% versus un 35% del hospital. Acercar estas nuevas tecnologías de exámenes, reducir los tiempos de respuesta de los resultados. Es clave tener profesionales más capacitados en área oncológica, pero claro, para eso necesitamos escuchar las necesidades de los clínicos, saber qué es lo que necesitan, qué es lo que los va a ayudar a apurar los diagnósticos o el tratamiento. Hoy en día nosotros hemos avanzado, hemos incorporado nuevas patologías, nuevas prestaciones, perdón. Hemos medido niveles para ver la monitorización de drogas, tenemos hoy día metotrexato, voriconazol, que antes no teníamos. Se derivaba y era mayor el tiempo. También estamos incluyendo otros marcadores tumorales, por ejemplo el 15-3 que se viene prontamente, que no estaba dentro de la parrilla y se deriva también. Hay peticiones de otros exámenes, pero claro, efectivamente todo esto va acompañado de una conversación que tiene que ser multidisciplinaria en este caso, tiene que partir por la subdirección, porque en el fondo si ellos tienen la visión, llega al subdirector de apoyo clínico y nosotros analizamos. Generalmente nosotros ya hemos analizado qué propuesta, qué es lo que tenemos, pero claro, sin el recurso no podemos avanzar, pero va por ahí. Y como laboratorio, ¿cuáles son las consideraciones o elementos básicos que ustedes necesitan tener en cuenta para poder decidir si es posible generar una nueva prestación de laboratorio? Bueno, primero nosotros cuando tenemos una prestación que nos consultan, nosotros primero vemos si está disponible en alguno de los equipos que ya hay. Con ello se hace mucho más fácil el costo del examen porque se va a asociar a un equipo ya existente. Pero a la par tengo que ver la disposición y el personal. De hecho, es un tema fundamental la capacidad, porque muchos hacen muchos roles, muchas funciones. Entonces, al final, eso nos repercute que hay una sobrecarga. Entonces, pero principalmente es eso, tener la disponibilidad para hacerlo dentro de los equipos, ver cuál es la demanda, porque necesitamos saber cuánto es el N, porque con un NN nosotros podemos establecer un costo y podemos ofrecer una buena propuesta y también el tiempo de respuesta. Si al final comparamos muchas veces, y uno de los exámenes que hemos incorporado hace poco, no es más barato, pero sí reduce el tiempo de la respuesta. Entonces es la oportunidad. Eso es otra de las cosas importantes.
Como funcionamos en red, el Hospital San Juan de Dios no es un establecimiento aislado dentro del Servicio de Salud Metropolitano Occidente. Existe la colaboración interlaboratorio, por ejemplo, con laboratorios otros laboratorios de biología molecular que pudiesen existir dentro de la red Occidente. Sí, o sea, hoy en día como red trabajamos. De hecho, si yo tengo disponible un examen y otro hospital lo requiere, nos enviamos la prestación. Es lo mismo que nosotros cuando no tenemos algo, lo hacemos en el Félix. Hoy en día también trabajamos por el tema de quién tiene, ¿cómo se llama esto? El programa. Principalmente, por ejemplo, en el Félix hacen las hormonas, todas las hormonas se derivan allá. Nosotros hacemos todos los marcadores tumorales, es como va funcionando en red. Lo que tiene uno, lo que tiene el otro, pero lo ocupamos completo. Mencionabas que era necesario para poder estimar la demanda el N. El doctor Pizarro mencionaba de que uno de los grandes problemas era la falta de un registro. ¿Esa falta de registro te referías a la falta de poder tener datos para caracterizar la población que no tienen control a ese tipo de registro, como de una ficha más estandarizada? Lo que pasa es que el cáncer hasta hace un tiempo no era una enfermedad de notificación obligatoria. Después se convirtió en una enfermedad de notificación obligatoria, pero cuando uno se basa en los certificados de función, uno no puede saber bien a qué patología corresponde porque muchos de esos certificados no están correctamente emitidos. Entonces, no hay un registro bien de la histología, del tipo de paciente que está teniendo la patología y eso no existe. Y eso es fundamental para tomar las decisiones, porque pueden haber pacientes que tienen ciertos tipos de tumores que están en ciertas zonas, para ver la parte epidemiológica, eso es lo que está aumentando, porque actualmente los niveles de registro más completos son los que mencioné yo ahí, Antofagasta, en la región del Biobío, pero en Santiago eso no se ha podido hacer, porque la forma de registro de las fichas clínicas muchas veces no permite hacer bien el registro de la patología, ¿entiendes? Entonces, a eso me refiero. Entonces, eso es lo que es insuficiente hasta ahora, que obviamente se ha mejorado y gracias a la ley se está tratando de implementar que sea en forma obligatoria, pero no existe y ese programa era una marcha blanca que se está haciendo para el registro de cáncer, que nunca se ha implementado como en forma de toda la red oncológica, me refiero. Eso. No, es el responsable de la institución, o sea, el complejo, sí. Y eso que cada institución está a cargo de hacerlo, ¿no es cierto? Pero muchas veces hay problemas para implementarlo porque la ficha a veces no permite hacer el registro en forma automática y son muchos pacientes. Entonces, hoy en día es una notificación obligatoria. Nosotros o sea, muchos de los pacientes están notificados con el GES, pero es una enfermedad que se tiene que notificar en forma obligatoria. Sí. El hecho de que pase a ser una enfermedad de notificación obligatoria implica una demanda extra de tiempo administrativo y habitualmente las programaciones en red no contemplan, particularmente para el área médica, un horario protegido para este tipo de horario asistencial. Habitualmente la programación médica es un 84% asistencial y solo como un 15% de temas administrativos. ¿Qué impacto consideras pueda tener esto dentro de la labor asistencial? Porque estamos reduciendo lo operativo, porque tenemos más carga administrativa. La verdad que nosotros no hacemos mucho, yo como oncólogo no hago ese registro. Yo lo que hago más atención de pacientes. Lo que sí nosotros nos preocupamos de las notificaciones que son del GES, que tienen que estar, notificaciones GES que son importantes, ¿no es cierto?, para el paciente, las notificaciones de la ley Rigarte-Soto, que tenemos que hacer también en forma obligatoria, pero no... Y con respecto a lo administrativo, te puedo decir que lamentablemente nosotros en oncología tenemos un montón de trabajo administrativo. Y no solamente tiene que ver con, por ejemplo, notificar estas cosas, que si hubiese que hacerlo, yo creo que son súper relevantes y hay que hacerlo, o sea, nada que hacer. Pero, por ejemplo, hay pacientes que necesitan licencia, pacientes que necesitan informe, hay rechazos de licencia, hay pacientes que necesitan ayuda en la municipalidad, hay que hacer certificados por la ayuda de la municipalidad, hay que hacer las notificaciones del GES, las notificaciones, todo ese trabajo está dentro de la misma consulta. Hay que hacer solicitudes de permiso, de pase, entonces
todo ese trabajo, si bien nosotros tratamos de hacerlo dentro de la misma consulta, muchas veces necesitamos espacio extra, y es por eso que por ejemplo, 20% de trabajo administrativo para nosotros como oncólogos es insuficiente. Totalmente insuficiente. Tenemos que participar en comités, que los comités, tenemos comités todos los días de la semana. Sí, ahí. Claro, tenemos comités todos los días de la semana, pero igual yo te digo que si estamos hablando en el caso específico de que hubiese que notificar estas cosas, yo creo que de suma relevancia. O sea, no se puede partir haciendo, o sea, tratando de mejorar la atención del paciente con cáncer si no se sabe en qué uno está. Hay que tener ese registro. Claro, y ahora tengo entendido que los encargados son, bueno, los referentes oncológicos del hospital, del servicio de notificar eso. Eso tiene que notificarse. Sí, todos los establecimientos tienen un delegado epidemiológico que es el responsable ante la autoridad superior. Doctora Carrasco, el aumento de la demanda y la presión sobre el sistema genera que las actividades operativas que realizan los médicos se vean limitadas por la sobrecarga administrativa. Usted nos mencionaba distintos tipos de modelos de atención geriátrica y sin duda uno de los más ampliamente estudiados es los modelos de participación multidisciplinaria. Que en nuestro país probablemente uno de los que tiene mayor experiencia es el programa GES 18, que ustedes saben que trabajo en ello. Hoy en día la tendencia de los equipos multidisciplinarios ha sido ir extendiendo las funciones de los profesionales no médicos. Si bien hay muchas actividades que son actividades obligatorias médicas, hay otras labores que pudiesen ser delegadas en otros profesionales para reducir esta carga asistencial, particularmente en el área médica, en donde el recurso es bastante escaso. Ustedes como unidad geriátrica tienen una amplia experiencia, han servido como referentes para otras instituciones. ¿Ve factible la implementación de un modelo multidisciplinario, por ejemplo, en el nuevo servicio de oncología? Sí, de todas maneras sí. Nosotros, la UGA tiene ya 10 años de funcionamiento y el concepto de unidad geriátrica agudo nace con esta visión de multidisciplinario. O sea, el geriatra, tal como dijo el Nico, no trabaja solo el médico, necesita un equipo. Y ahí solito nos fuimos un poco como especializando en la parte oncológica o hemato-oncológica. Pero efectivamente nosotros en nuestra UGA trabajamos a la par con terapia ocupacional, kinesiólogo, farmacéutico clínico, enfermera, etcétera, etcétera. Y esto también lo estamos masificando a todo el servicio Chacabuco actualmente, tanto al médico quirúrgico como a geriatría. Entonces, la idea de esto, que específicamente en oncología y en la evaluación es oncogeriátrica, nos ayuda bastante si nosotros entrenamos a la enfermera del poli, por ejemplo, y que haga todos los test de evaluación, que son varios tests, yo no hablé en específico de eso, pero se ha visto otros modelos y hay otros lugares en Chile que existe esta enfermera oncológica o gestora que hace todas las escalas de valoración y uno ya ve al paciente con las escalas ya realizadas, porque actualmente nosotros como geriatras lo hacemos y obviamente por eso no demoramos 1 hora en la atención. Pero si efectivamente entrenamos a la enfermera y la enfermera logra hacer todas estas evaluaciones previas, nosotros vemos al paciente mucho más limpio de ese punto de vista y hacemos más efectiva nuestra atención y más eficiente. Y hoy en día Chile está pasando por un proceso de especialización de profesiones no médicas. Justamente enfermería tiene una especialización que es la enfermería oncológica. Así es. Así es. Jimena, una pregunta. El ingreso sostenido de nuevas terapias, y como bien nos mostraban, nivolumab, 88 millones para 20 pacientes. Eso significa que por cada uno son por lo menos más de 4. Y muchos de estos fármacos no están dentro de las garantías GES
y tampoco están dentro de los DAC, de los medicamentos de alto costo. ¿Cuáles son los desafíos que implica para las unidades de farmacia la llegada de estos tratamientos innovadores, entendiendo de que estos pasan a través de un comité a nivel local, un comité que sesiona una vez al mes, pero implica el uso de recursos de un establecimiento y eso implica dejar de hacer otros tipos de cosas? ¿Cuáles son los desafíos que ves tú desde la perspectiva de farmacia con la llegada de nuevos fármacos que cada vez son más costosos? Estamos hablando de terapias prácticamente biológicas. Bueno, sí. Básicamente lo dices también en tu pregunta, el desafío económico y cómo podemos generar eficiencia de los recursos que tenemos. Evidentemente existe la necesidad y en ese sentido nuestro hospital se ha hecho cargo de parte de esa demanda. Ya yo les traía una gráfica, no está en mi presentación en este momento, pero existe una gran cantidad de medicamentos que se autorizan como usos ocasionales, que son usos, digamos, para pacientes específicos, con características específicas y por un tiempo acotado o por un número de ciclo acotado, que requieren esta terapia y que, claro, no tiene cobertura por ningún otro programa. Eso pasa por el comité, eso lo financia el hospital con sus propios recursos y representa alrededor del gasto de farmacia oncológica un 10 a 15%, que se traduce en números, digamos, valores absolutos, en 100 millones de pesos mensuales. ¿Ya? Eso lo financia el hospital y da una cobertura, yo creo que necesaria, obviamente la demanda existe, pero tratando de optimizar lo que nosotros tenemos como recursos para tratamiento oncológico. Ahora, yo creo que sería necesario o sería un buen aporte a estas instancias de comité farmacoterapéutico integrar un farmacéutico que haga estudios de farmacoeconomía. O sea, finalmente nosotros nos estamos basando en lo que el clínico dice según lo que ha leído en los papers, pero esto finalmente se traduce en que el fármaco sea eficiente, el paciente vive más, el paciente puede recuperarse y volver a ser un ser productivo, digamos. Entonces, yo creo que sería bueno integrar ese aporte y que de cierta forma haría rendir más los recursos que ya el hospital está agregando desde su bolsillo para cubrir tratamientos que por otros programas no pueden ser cubiertos. Mencionabas que son 100 millones de pesos mensuales, estamos hablando de más de $1 millón al año. $1 millón, de sí, hecho. Razón. $1 millón. No, pero es un recurso importante, o sea, son no sé cuántos tratamientos basales de, no sé, letrozol o tamoxifeno, que son tratamientos habituales en cáncer de mama, podemos cubrir con esa cantidad de dinero. A lo que voy, los pacientes por supuesto tienen derecho y la demanda existe y en ese sentido el hospital se ha hecho cargo dentro de sus posibilidades, pero yo creo que podrían haber instancias o mejoras que permitan aún optimizar más estos recursos. ¿Existe el recurso de poder contar con la formación de un grupo de profesionales para realizar estos estudios farmacoeconómicos, entendiendo de que al menos un estudio farmacoeconómico no es algo que se pueda generar de una semana para otra? Hay que generar una estructura, una metodología que te puede llevar por lo menos mínimo 3 meses para lograr establecer una forma de evaluación de una nueva tecnología. Claro. O sea, claramente, quiero tomar un punto que dijo Andrea para este aspecto también, es que se requiere de un trabajo multidisciplinario. Y muchas veces laboratorio, farmacia somos los apoyos y no tenemos como mayor integración en los equipos clínicos. Yo creo que evidentemente en
en una comisión de este tipo necesitamos el clínico, el que maneje los datos de eficiencia, pero necesitamos farmacéuticos o tecnólogos médicos, bioquímicos que sepan también digamos, de los costos de estos tratamientos. Ahora ya en lo más técnico yo no me manejo, pero pienso que dar espacio a cada una de las visiones y sobre todo los que somos apoyo clínico, que estamos más como asociados o estamos viendo mayormente el gasto que implica cada uno de los servicios, sirve, o sea, darle una mirada multidisciplinaria para poder hacer los estudios pertinentes que permitan optimizar los recursos. Sí. El desafío de estos modelos de estudio farmacoeconómico, más que traducir el efecto en un costo monetario, es lograr monetizar el beneficio del tratamiento más allá de su eficacia, sino que considerando todos los otros aspectos biomédicos que tienen que ver con calidad de vida principalmente. Ese es el gran desafío que tienen las evaluaciones de tecnología sanitaria. ¿Cómo monetizo, cómo transformo el beneficio de un tratamiento determinado y que sea concordante con la realidad? ¿Cómo monetizo? No sé, yo... ¿Cómo transformo para que la evaluación no sea simplemente esto cuesta 100 pesos, Claro. versus esto cuesta 20, compro el que cuesta 20? ¿No? Claro. ¿Cómo traduzco los otros beneficios que suelen no ser tangibles, que tienen que ver con calidad de vida? Claro, o sea, yo creo, me cuesta salir de esa visión un poco, pero, por ejemplo, un paciente sano va a ser un paciente que no va a ocupar una cama hospitalaria. Un paciente sano va a disminuir su consumo de medicamentos para comorbilidades o terapia o problemas que se relacionen secundariamente a su patología. Un paciente sano es un paciente que va a ser productivo, va a trabajar, va a generar, ya si lo vemos más en lo macro, fuera del aspecto hospitalario, digamos. Entonces, y bueno, y va a ser una persona con mejor calidad de vida. Yo creo que esa es una forma de monetizar el beneficio que es sanar a una persona de una patología tan catastrófica como el cáncer. Y un poco saliendo de la parte de estos medicamentos de alto costo, yo creo que una cosa que nos falta a nosotros es trabajar en red y conocer qué arsenal terapéutico tiene el resto de la red, Occidente, APS, los CETFAN, los RS, porque nos pasa un montón que las personas mayores duplican y tienen muchas recetas de diferentes especialistas. Ellos son muy ordenados en cobrar donde sea, van con su receta y van a la farmacia a cobrar todo. Entonces, al final, el desastre en la polifarmacia, y lo vemos con el Leo, es terrible. Entonces, yo creo que también hay, si nos centramos solamente en la parte económica, o sea, una forma de mejorar todo eso es conociendo la red y conociendo qué podemos darle al paciente en cada nivel asistencial. Un desafío, antes de pasarle la palabra a la audiencia, uno de los grandes desafíos es la interoperabilidad. Cómo podemos conectarnos con la red que parece tan cercana, pero no es tan cercana. Y ahí tiene que ver con registro clínico, registros de farmacia, evitar las duplicidades que sin duda existen y son un costo adicional, además. Hola, buenos días. Soy la doctora Donoso de Medicina Nuclear. Yo me relaciono con el cáncer en distintas vías, pero mi pregunta es que quedé con la duda, ¿por qué la farmacéutica se va tanto a lo privado para hacer los ensayos? ¿Cuál es el problema que tenemos acá? ¿No hay tiempo? Yo entiendo que esos estudios habitualmente vienen con gente, enfermeras que hacen el trabajo. Entonces, ¿por qué aquí y solo el privado se puede hacer esos estudios? No, los estudios clínicos que yo mencioné, que son estos fase 3 que dan el medicamento gold standard versus la terapia nueva, eso la farmacéutica o el privado que paga el dinero para que el paciente entre en el estudio no pone la maquinaria de infraestructura para que se atienda al paciente. Eso está implementado por un privado. Ese privado tiene
forma de administrar la quimioterapia, tiene los convenios para hacer los exámenes de seguimiento, tiene todo incorporado y tiene una maquinaria de registro de los datos de los pacientes incorporado también. Entonces, es un centro que se dedica a esto. Entonces, no es que llegue la farmacéutica, traiga el estudio clínico y te pasa todo para que tú lo hagas. No, no existe, no es así. Es un centro que trabaja en eso, que principalmente recibe pacientes del sistema público, porque es donde están los pacientes, y que de hecho, en fondo, la farmacéutica o la empresa privada que está haciendo el estudio fase 3 o lo que sea, le da un incentivo económico para que ese centro privado recolecte los datos y después se lo envíe. Eso es. ¿Eso es posible en el hospital? Yo creo que sí. La forma de hacerlo es compleja porque no hay una ley regulatoria que permita en el fondo en estos momentos saber cómo se van los pacientes. O sea, existe normativa, ya no existe normativa de cómo derivar al paciente, etcétera y todo, pero está todo en pañales. No hay centros públicos que hagan estudios clínicos grandes esos de fase 3, no hay ahora que yo conozca. Todos son centros privados que están como adosados a un hospital. Entonces, claro, yo, desde mi perspectiva, los pacientes que van a estudio clínico, o sea, los estudios clínicos son necesarios para nuestros pacientes en muchos escenarios, porque son tratamientos que los pacientes no pueden obtener de otra forma, porque el hospital no puede financiar ni siquiera el tratamiento con estándar. O sea, de hecho, lo que tendríamos nosotros sería menos de lo que le darían en la rama control del estudio clínico. Pero hay insuficiente todavía, yo diría, como regulación, como cómo enviar a los pacientes y cómo en el fondo se beneficien los pacientes, pero tratar de hacerlo de una forma en que el hospital esté cumpliendo con todo lo que requiere para con el paciente. ¿Entienden? Porque el hospital tiene una responsabilidad en el tratamiento del paciente, en el sentido de que tiene que otorgarle los tratamientos que requiere y no abandonarlo si es que se va a otra parte, porque irse a un centro de estudios clínicos es tratarse en otro lugar que no sea el hospital. Entonces, eso está complicado, yo creo que hay que mejorarlo de alguna forma. Y claro, si tú me dices que si nosotros pudiésemos administrar los tratamientos de los estudios clínicos, pucha, ideal. Pero ¿qué se necesita? Se necesita data entry, se necesita enfermera encargada exclusivamente de eso, se necesita espacio físico. Para eso, las consultas para que en el fondo registrar los datos durarían 1 hora, porque hay que registrar tanto datos y eso merma en fondo la atención del paciente. Entonces, o sea, recursos físicos, económicos, de todo. Es complicado. Pero oye, y lo otro que me llamó la atención en lo que explicaste es que hay servicios en que se dan tratamientos distintos a los que... Lo que pasa es que, un poco hablando de los tratamientos innovadores, ¿no es cierto?, y de los fármacos que nosotros, yo diría que oncología, no sé, pero nosotros somos bien conscientes con el uso de fármacos de uso ocasional, yo diría. Ahí voy a dejarlo ahí. Pero la verdad es que hay tratamientos, ¿no es cierto?, que nosotros muchas veces, con respecto a eso que hablaban de la farmacoeconómica, ¿no es cierto?, nosotros, los tratamientos que solicitamos, algunos, hay escalas de magnitud de beneficio clínico en los tratamientos. Hay una escala de la ESMO, que es muy buena porque, en el fondo, hay estudios clínicos que fármacos innovadores que el beneficio que aportan al paciente es marginal, pero existe, y eso para el fondo definir si el paciente vale la pena, por ejemplo, gastar 10 millones mensuales, pucha, es difícil, ¿no es cierto? Entonces hay una escala de magnitud de beneficio clínico de la ESMO que ayuda un poco a definir cuánto es la magnitud de beneficio que va a tener el paciente de usar la terapia innovadora. Eso se puede calcular en el formulario. Entonces, claro, eso nosotros tratamos de hacerlo. Entonces, los fármacos que solicitamos son fármacos que están bien posicionados en ese sentido.
Y voy a poner un ejemplo concreto de un fármaco que presentamos en el Comité de Farmacia, que es el pertuzumab, para el tratamiento de neoadjuvancia en cáncer de mama. Ese tratamiento, que es el gold standard actualmente mundial, se usa en neoadjuvancia, en el fondo eso es antes de la cirugía, y con ese medicamento, en los datos por lo menos que teníamos hasta el año pasado de los pacientes que han usado, el 70% de las pacientes que lo usaron lograron respuesta completa. ¿Qué significa respuesta completa? Que al momento de la cirugía no había evidencia de cáncer en la pieza operatoria. Y eso se relaciona directamente con la sobrevida de los pacientes y la recurrencia. Entonces, todas esas pacientes que el hospital, gracias al hospital, que aportó con el medicamento extra, se beneficiaron del tratamiento. Yo te diría que ese nivel de respuesta es más o menos lo que está publicado en los estudios internacionales. Pero si tú vas, por ejemplo, al Hospital Salvador, o al Hospital Sotero del Río, o al Hospital, no sé, San José, no te van a dar pertuzumab. Porque no está presentado al Comité de Farmacia, ellos dan otro estándar, que es el estándar más antiguo, ¿me entiendes? Y otra cosa de la que permite el pertuzumab es sacar la antraciclina, y eso también trae un beneficio a largo plazo en reducción de la toxicidad a la paciente. Entonces, son cosas que cada centro define según sus prioridades, y claro, pues, eso genera desigualdad, porque hay pacientes en otros centros que no están recibiendo esos tratamientos, porque, bueno, diversos motivos, priorizarán otras cosas, no sé, ¿entiendes? Eso es como Por eso te cambian de domicilio muchas veces se pacientes. cambian, porque la agrupación de pacientes se van pasando el dato. Entonces hay centros donde tienen tal tratamiento, en otros dan otro, etc. Hola, buenos días. Leonardo Arriagada, farmacéutico clínico de geriatría. Quería hacer más bien un par de comentarios y también una pregunta a los expositores. Y el comentario primero dice relación un poco con agradecer esta instancia porque encuentro muy enriquecedora esta oportunidad que se nos da pocas veces de conversar a propósito de un tema en particular, los sanjuaninos, los del hospital, de qué manera podemos mejorar lo que estamos haciendo, de qué manera podemos observar lo que estamos haciendo con una mirada de futuro ante los nuevos desafíos. Y en ese sentido, la oncología es un desafío ya presente y las patologías oncohematológicas son un desafío y va muy de la mano con el envejecimiento poblacional. Así que esto es algo que vamos a ir viendo cada vez más en las reuniones, los foros, en distintas instancias en las que nos convoquen. Y en relación con un tema que apareció ahí de la farmacoeconomía y la evaluación de nuevas tecnologías sanitarias, en lo personal, yo creo que nosotros como hospital tenemos un desafío previo, incluso antes del capital humano competente, digo, para hacer estas evaluaciones de nuevas tecnologías, y que puede parecer muy básico, pero que lo miramos poco, a mi juicio, y tiene que ver con la trazabilidad de la información. El mundo médico y clínico estamos y nos quejamos todo el día de estar llenando formularios, papeles, etcétera, y nos equivocamos y hay que repetirlos. El mejor ejemplo las veces que hay que hacer un certificado de función de nuevo porque el lápiz que se usó no era el correcto o porque hubo un error pequeño que el servicio, el registro civil no acepta. Y así, o que la receta se hizo mal y la farmacia la manda de vuelta, o que la orden del laboratorio fue errónea y se solicitó dos exámenes en una misma orden cuando debían ir en órdenes distintas, y así, estadísticas, notificaciones REM, pero cada uno está en su reducto haciendo el trabajo asistencial, pero además el trabajo administrativo que nadie más ve más que alguien que está encargado de la estadística. Pero para nosotros poder hacer una evaluación de una intervención sanitaria como son nuevos tratamientos, sobre todo si son de alto costo, tenemos que tener trazabilidad de la información, porque el incorporar nuevas terapias, por ejemplo, que sean menos tóxicas, va a liberar horas, por ejemplo, de ecocardio.
Entonces, porque si el paciente está usando o estamos usando menos tetraciclina, vamos a necesitar menos ecocardiogramas para evaluar la toxicidad y la cardiotoxicidad asociada a haber invertido en comprar un medicamento que era más caro, comprar el medicamento. Pero la compra y la inclusión de ese nuevo medicamento, más caro, significa liberar al cardiólogo y significa liberar horas de utilización del ecocardio que tiene una vida útil esa máquina. ¿Cuántos ecocardios se liberan por cada nueva terapia que incorporamos? ¿Cuántos controles? ¿Cuántos exámenes para evaluar función renal, qué sé yo? Esa información, de hecho yo creo que la tenemos, pero no está unificada y no la podemos ir a buscar. Y cuando queramos hacer una evaluación de una nueva tecnología sanitaria, vamos a requerir todos esos datos, porque si vamos a mirar solo el precio del medicamento, vamos a seguir equivocándonos y vamos a seguir sesgando nuestras mentes técnicas y profesionales en ir a mirar el medicamento que es más barato, que puede ser la intervención sanitaria más cara. Comprarlo más barato puede ser, no digo que sea así, puede ser, comprarlo más barato puede ser una decisión que como institución, como sistema de salud, signifique más intervención de recursos. Y cuando somos ineficientes en eso, dejamos de beneficiar a otro paciente que se podría haber beneficiado con terapias más caras. Eso era mi comentario. Mi consulta al panel es, si ustedes fueran los gestores y tuvieran la varita mágica, ¿qué cosas les gustaría cambiar para eficientar más el abordaje en los pacientes oncohematológicos? Voy a partir mientras piensen. Muchas gracias por tu comentario, lo encuentro muy, muy atingente. Creo que parte del desafío que tienen las instituciones hoy en día es cómo reforzamos o potenciamos las unidades de apoyo, tales como laboratorio, como farmacia, pero también otras unidades que antes eran considerados como departamentos, como lo es, por ejemplo, informática. Hoy toda la revolución y el desarrollo que ha tenido la inteligencia artificial supone una presión en las unidades informáticas que pudiesen incluso ser consideradas como un sistema más que una unidad simplemente, dado la eficiencia en el uso de datos que nos pudiesen otorgar. Y ahí hay varios desafíos. Dentro de ello es cómo atraemos a los ingenieros informáticos a que quieran estar dentro de un servicio público, en donde las remuneraciones quizás no están dentro de las expectativas que ellos pudiesen alcanzar en el extrasistema, y que genera de que tengan que contratarse con honorarios para que tengan un sueldo que esté más acorde a su expectativa. En lo personal creo que un desafío y una herramienta para poder agilizar estos procesos y poder contar con información y que no sea necesario tener que preguntarle a otra persona, oye, ¿me puedes conseguir cuáles son los datos de...? Sino que uno sepa, un sistema en donde ir a buscar esta información, que genere la como autosuficiencia de cada jefatura de distintas unidades, de poder contar con disponer de los datos y poder hacer los análisis correspondientes. Pero yo creo que un desafío es potenciar las áreas de informática. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, respecto a lo que plantea Leo, yo voy a responder con la pregunta, como con la pregunta que hace él o todo el contexto. Yo considero que hay que integrar los equipos. Hay mucha información que se pierde, mucha información que no se maneja entre las distintas áreas, y quizá integrando la información podemos hacer un servicio más eficiente, y esa eficiencia también se puede traducir en eficiencia de recursos. Muchas veces, no sé, en lo práctico, nosotros tenemos mala comunicación con el servicio clínico, se pierden quimio o no se preparan quimio, entonces son cosas que pueden ocurrir y que es falta de información. Yo creo que integrar la información, como dices tú, hacer herramientas tecnológicas que permitan, no sé, pues que este flujo quede registrado y al cual podamos tener acceso cada uno de los profesionales, puede hacer de cierta forma mejorar los procesos y volverlos más eficientes y económicamente más sostenible en el tiempo. Bueno, sumado a lo que dice Jimena, si es la varita, bueno, yo creo que el laboratorio no, en este momento está con espacio.
espacio. Yo creo que la limitante de nosotros hoy en día de poder desarrollar cosas nuevas tiene que ver con el espacio. No tenemos ya como dónde ubicar nuevo equipo, nueva tecnología. Estamos limitados a lo que hay y con eso tenemos que buscar alternativas. Entonces yo creo que el espacio para nosotros es clave. Ya, yo lo hablaré como desde el punto de vista de la geriatría. Yo creo que todo lo que han dicho anteriormente, la comunicación entre todos los equipos, que lo tenemos súper claro, pero yo creo que el tema de la prevención e involucrarnos con APS, yo creo que es un mega desafío, porque yo encuentro, como decía el Nico, el diagnóstico es tardío. Los pacientes nos llegan muy tarde con las patologías muy avanzadas o ya complicadas. El cirujano opera cuando ya está perforado, o opera cuando el tumor está avanzado, o ya. Entonces yo encuentro que hay algo que estamos haciendo mal o no lo vemos precozmente, ¿ya? Y la derivación, yo sé que se deriva, se trata de derivar en forma oportuna, pero efectivamente hay algo que no estamos haciendo que lo vemos tarde en los pacientes. Vemos cuando ya el paciente está hospitalizado, está complicado, entonces hay algo que no va bien. Ojalá tener esa varita. Bueno, ¿qué puedo aportar? Yo creo que como servicio nosotros de oncología, nosotros estamos tratando de hacer, ¿no es cierto?, nuestro mejor esfuerzo en el momento en que llegan los pacientes a nosotros. El momento es variable, pero yo te diría que aún así tenemos problemas que están relacionados con la sobrecarga asistencial. Yo creo que ese es lo principal. O sea, pasa que nosotros hacemos un tratamiento específico y el paciente se hace una imagen de control que necesitamos para definir los objetivos terapéuticos de la planificación y resulta que no está el informe porque hay mucha sobrecarga, hay como cuellos de botella en muchos momentos, entonces, y eso está relacionado también con que atendemos mucha población, hay problemas, ¿no es cierto?, en el sentido de que la patología está aumentando, está aumentando los casos que nos llegan, entonces, claro, nosotros también estamos ahí tratando de hacer lo que podemos, pero también de repente uno se va en licencia uno de alguno de nosotros y queda la embarrada porque estamos en una situación así como bien de equilibrio frágil. Entonces, pucha, ¿qué te puedo decir? Si yo tuviese una varita mágica diría, bueno, hay que hacer un centro de cáncer, hay que poner una unidad de radioterapia, hay que poner un edificio dedicado solamente a oncología, que tenga todo lo multidisciplinario, que tenga enfermeras dedicadas, que tenga personal clínico y no clínico dedicado a oncología y que trate la patología de forma personalizada. Hay que tener a lo mejor un centro de sobreviviente cáncer, como decía yo, que es una cosa que tenemos súper al debe, entonces como que, claro, sería lo ideal para mí, pero se ve lejano porque todavía estamos esperando ahí nuestro servicio en Chacabuco que estaban construyendo. Entonces, en algún momento nos vamos a cambiar allá, pero claro, se ve lejano, ¿entiendes? Entonces, bueno. Bueno, antes de poder pasar al CASPE, tenemos el agrado de poder contar con la doctora Midori Zabada. Perdón. La última pregunta y le damos el paso a la directora. Sí, bueno, buenos días. Manuel Martínez, farmacéutico de la farmacia ambulatoria, encargado justamente del acercamiento territorial del hospital. Me voy a tomar el atrevimiento de representar un poco a los colegas que están en farmacia, en todas las farmacias, mezclas, ambulatoria, Chacabuco y ambulatoria justamente, tomando un poco la posta de la información que planteó Leonardo, Nicolás y Jimena también. El trabajo que se hace en cuanto a la red es, no quiero decir es insuficiente, pero sí es muy sacrificado y muy silente, en el sentido de que intentamos, con los pocos recursos que tenemos, activar la red propiamente tal occidente con los tratamientos que disponemos para los pacientes. El trabajo se viene haciendo desde el año 2019-2020, de hecho, Cristina, Jimena y yo hemos pasado justamente por la misma área. Hemos intentado de acercar la red terapéutica centralizada de alta especialidad de lo que es el Hospital de San Juan
Junto con aquí yo tengo también un colega que es del Hospital de Talagante, atención primaria, posta, secundaria, hacen un trabajo muy importante en lo que significa la optimización de los recursos junto con la oportunidad del fármaco. ¿Ya? Justamente lo que decía Jimena, se pueden justamente hacer estudios en los distintos niveles que hay de la atención de pacientes, que es muy, muy interesante y muy necesario, sobre todo pacientes geriátricos frágiles, intentando mejorar justamente las expectativas de vida de ellos. Ya. Entonces, los recursos, claro, son bastante bajos, las ganas están, el incentivo está, de hecho lo hacemos todos los días, es muy sacrificado, es muy silente, como les decía al principio, pero se puede hacer. El detalle donde nuevamente caemos es el tema de la información, la trazabilidad de la información. La información está. ¿Cuál es el problema? Es que es un puzzle de información que faltan piezas. Entonces, la conectividad y la trazabilidad junto con la informática justamente, existe el Hospital Digital, existe Rayen, existe un montón de otras plataformas, incluso a nivel nacional, pero mientras a nivel ministerial o a nivel incluso por no responsabilizar tan solo al servicio mismo Occidente, que se trabaja solamente a voluntariedades, no una cuestión como de plataforma. ¿Ya? La comunicación que tenemos a la red es escueta, sí, pero existe. O sea, hay plataformas, correos, WhatsApp, etcétera, donde se generan las comunicaciones y las coordinaciones para ello. Entonces, el norte está justamente en poder optimizar el tema de la red propiamente tal. O sea, tenemos pacientes que viven muy alejados, que son derivados para acá, Melipilla, Loé, San Pedro, Talagante, Peñaflor, etcétera, donde lamentablemente la red como tal está subutilizada, a raíz justamente también de lo mismo, de que no hay especialistas en secundaria, por ejemplo, lamentablemente, pacientes con intervención incluso de regiones que son derivados para acá con comorbilidades asociadas a ello, y largo, etcétera. Entonces, claro, los desafíos son muchos, la varita mágica que planteaba ahí Leonardo, claro, sería poder, en primera instancia, poder tener una red, incluso siendo bien como idealista, tener una red a nivel nacional de la información trazable, sería como fenomenal. Pero los trabajos se hacen, ¿ya? Son bien silentes, pero se hacen. ¿Ya? La optimización de los recursos pasa justamente como el hospital base que somos muy importantes, pero en conjunto con el Félix incluso, también lo hacemos. Hemos intentado coordinarnos muy bien con la red general de apoyo, pero lamentablemente los pacientes frágiles con muchas comorbilidades siempre llegan a terciaria, siempre llegan acá. ¿Ah? Entonces, intentar de apoyarnos en la red yo creo que también pasa por entender cómo funciona un poco más. ¿Ah? Eso, gracias. Muchas gracias, Manuel. Le voy a dar el pase a la directora, dado que tiene algunos compromisos previos. Doctora Zabada. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Lo primero, agradecer este espacio que me dan de poder dirigirme a ustedes. La verdad es que esta actividad, que es la primera que hace ASOMED, me hace sentir extremadamente esperanzada, además de orgullosa, obviamente, de que en el hospital existe interés por trabajar en conjunto y en coordinación, como se ha dicho acá. Entonces, me voy a aprovechar de esta jornada y de las ideas. A mí me habría encantado haberme quedado desde el comienzo hasta el final. Creo que aquí van a salir muy, muy buenas ideas ya de trabajo. De hecho, los escuché atentamente, llegué al principio. Parece ser de cuando estaban ustedes en el foro, no alcancé a llegar al inicio de la actividad, pero me di cuenta de que acá hay mucho compromiso sanjuanino de corazón y hay muchas ganas de mejorar lo que actualmente hacemos y también hay mucho orgullo por lo que actualmente se hace, que también eso es importante, ¿ya? De recalcarlo, de decirlo, de que las terapias, por ejemplo, no en todos los centros hay estos apoyos en terapias, ¿no es cierto?, de mucho más alto costo, obviamente que no son suficientes, pero evidentemente que hacia allá tenemos que ir. Yo, aparte de agradecer a SOMED especialmente que hayan hecho, que se hayan atrevido a hacer esta preciosa actividad, cuenten absolutamente con mi apoyo, ¿ya? Para que las iniciativas que aquí se vayan, no sé, cimentando, puedan llegar a buen puerto. ¿Ah? Ya me queda claro que tengo que llamarla a ella para que
nos ayude a armar esta red integrada, ¿no es cierto?, de evaluaciones de tecnología. Ya a los demás los conozco un poco más y trabajo más directamente con ellos, pero me pareció súper interesante que los talentos que también el hospital tiene vayan desarrollándose a las líneas de investigación y trabajo que tenemos. Ahora, una reflexión general nada más a propósito de lo que se habló aquí de oncología. Nosotros tenemos como polo de desarrollo, aparte de lo cardiovascular, la oncología. Y hace 4 o 5 años atrás no teníamos lo que hoy día tenemos. Yo sé que es difícil, cuando hay una brecha tan grande de recursos, es súper difícil evaluar que en realidad tenemos un avance, ¿ya? Yo sé que es difícil, pero gracias al GES también tengo que decirlo, a las garantías explícitas, están consideradas prácticamente todas las patologías oncológicas, ¿ya? O sea, la oncología tiene una relevancia también desde el punto de vista estadístico de seguimiento y monitoreo. No es que los pacientes oncológicos no tengan ese espacio, pero evidentemente que estamos todo el día, todos ustedes, conmigo y con todos los que están aquí presentes, tirando ese carro. Desde el momento en que tú firmas el IPD, donde dice que sí es un cáncer, hasta, no sé, que tienes desde la APS una desconexión o una descoordinación para que esos pacientes lleguen adecuadamente, porque no estamos integrados directamente desde la APS, y es verdad que eso es un elemento crucial para un paciente oncológico. Estamos muy lejos hoy día de ser eficientes para los pacientes oncológicos específicamente. Debiéramos tener, no sé, 60 días para iniciar el tratamiento. Sin embargo, tenemos muchas veces más de 100 días para iniciar los tratamientos. Entonces, es doloroso ese diagnóstico, pero al menos tenemos un diagnóstico. O sea, hay lugares o centros que ni siquiera tienen un diagnóstico, no saben qué le pasa a su población, ¿ya? Acá, aunque sea duro, ¿no es cierto?, saber que a lo mejor yo voy a tener un cáncer y en el hospital se van a demorar en promedio 100 días en atenderme, no por primera vez, sino que 100 días en iniciarme el tratamiento, es algo muy complejo de resistir también yo como directivo o como alguien encargado de la parte administrativa, porque además soy médico y soy ser humano. Entonces me imagino yo alguien que está viviendo con un cáncer, ¿ya? O con algo que a lo mejor me están diagnosticando y que el hospital se está demorando más de 100 días en hacerme el tratamiento. Es duro. Por eso estamos luchando muy fuertemente con el cáncer de mama, el cervicuterino, que son los volúmenes más grandes que tenemos, y obviamente todos los cánceres, el de colon, el de pulmón, en fin, muy fuertemente todos los días de la semana y especialmente focalizado en los días lunes, donde hacemos esta evaluación de este equipo multidisciplinario que tenemos de GES y manejo de la gestión de la demanda. Obviamente que es administrativo y de repente se aleja un poco de los pacientes, pero también está el equipo de enfermería ahí trabajando, las enfermeras oncológicas, las que están a cargo directamente de los policlínicos, las que manejan los comités oncológicos, que es donde se tienen que presentar los pacientes, también están representados en esa reunión de todos los lunes. Eso evidentemente que vamos a seguir demorando. Sé que no es excusa para los pacientes que tienen la patología, pero bueno, son los avances que hoy día podemos ir mostrando. Y yo me siento muy contenta. Hoy día, la verdad es que no leí el discurso porque me quedé más motivada con lo que empezaron a hablar, pero de verdad que me siento muy honrada en realidad de que ustedes estén acá trabajando en esto y que esto sea tirado este carro por la asociación. De verdad que estoy muy sorprendida y estoy gratamente sorprendida, porque uno tiende a pensar que las asociaciones gremiales van por otro camino, van por un camino más dedicado no a los pacientes, sino que más bien dedicado a los funcionarios. Obviamente, son asociaciones gremiales, eso es su rol. Pero cuando uno observa que está también considerado fuertemente el paciente como foco ya de la situación, se nota que aquí hay mucha amplitud de criterio por una parte y también calidad técnica y profesional y ética. Y eso de verdad que a uno lo motiva mucho para seguir adelante en este rudo camino de la parte administrativa, que estoy yo específicamente y varios de los que están aquí en este foro, donde tenemos que hacer cundir cada uno de los pesos que tenemos, poco, y que obviamente
cada vez se hacen menos, ¿ya? Bueno, estamos llegando a un momento en el año en que siempre tenemos problemas presupuestarios, eso es histórico, ¿ah? No tiene que ver con un tema político, tiene que ver con un tema de que los hospitales siempre requerimos mucho más de lo que necesariamente nos entrega, como presupuesto y como dinero. Pero bueno, para eso estamos nosotros los gestores, estamos obligados a hacer cundir esos pocos centavos que tenemos ya a esta altura del año, y bueno, y pedirles a todos su colaboración dentro, obviamente, del ámbito de acción que cada uno maneja. O sea, es simplemente eso, no se pide lo imposible, pero sí se pide que al menos seamos lo más austeros que podamos en el uso de los recursos, que parece algo como muy trillado, pero de verdad que es esencial para que podamos entregar estas terapias que son muy caras, o sea, estamos hablando de 10, 20, 30 o 60 millones de pesos por paciente mensual. O sea, de verdad que son cifras que son muy siderales. También a mí, no me preguntaron, pero yo me voy a agregar a la pregunta, si tuviera yo una varita mágica, ¿qué me gustaría a mí hacer hoy día con respecto a esto? La verdad que sí, me gustaría que se pusiera un poquito la mano en el corazón la industria, ¿ya? Y yo entiendo que son caros hacer los estudios, ¿no es cierto? Son muy caros, pero hay mucho sufrimiento y las terapias son demasiado caras. O sea, estamos hablando de una droga que cuesta, no sé, 100.000 pesos y la otra cuesta 10 millones de pesos. Entonces, siento que el margen de utilidad se está recuperando muy rápido. ¿Ah? Y tal vez yo sé que no le puedo pedir a la industria que sean generosos, pero yo creo que ponerse la mano en el corazón no estaría mal para el sector público. Yo no estoy diciendo que para otro sector, pero para el sector público, nosotros los hospitales, al menos, porque de verdad que hoy día es prohibitivo prácticamente para los pacientes alcanzar esa cifra. Pensábamos ayer, hablábamos de eso, si nosotros no tenemos dinero para comprar, tampoco esas terapias están abiertas al público. No podemos mandar a alguien con una receta a comprarla en una farmacia, eso no existe. Entonces, también hay un tema de accesibilidad muy, muy limitada. Así que bueno, ese es si yo quisiera soñar también, muchas gracias por la pregunta, estuvo bonita. Y bueno, desearles que tengan una linda jornada y bueno, las puertas siempre van a estar abiertas en la dirección para que podamos conversar lo que ustedes necesiten. Muchas gracias y que tengan una muy buena jornada el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, doctora.